Grabar. Bien, entonces comenzamos hoy compartiendo nuestra diapositiva para ver lo que tenemos que mirar durante esta mañana. De las aplicaciones integrales, entonces, bueno, hay una parte de área entre curvas, área bajo curvas, que ya se vio anteriormente, no está puesto acá. Y por lo demás lo que corresponde a la primera prueba. Recuerden que estas aplicaciones no entran en la primera prueba, porque ya las tenemos vistas. Sólido por secciones transversales, sólido de revolución, método de discos y de capas, y hoy vemos entonces longitud de curva y áreas de superficie de revolución. Bueno, todas las aplicaciones tienen básicamente el mismo sustento, ¿no? De la forma como se tratan las integrales en estos usos específicos para resolver un tipo de problemas que son interesantes. Vamos entonces a llegar a lo que hoy explicaremos. Longitud de arco de curva. Eso lo voy a explicar en la pizarra porque es más sencillo, ya que tengo la posibilidad de dibujar. Ahí. Sí, queda más organizada los lápices. Ahí está la pizarra, que se ve completa. Entonces, longitud de curvas. Longitud de curvas. Veamos si... Allí no hay brillo en la pizarra. Entonces, siempre consideramos una función definida en un intervalo a b hacia r continua. Una función. Entonces, este es el intervalo donde está definida entre a y b. Y se trata de encontrar el largo de esa curva. El largo, lo que mide es decir, si esa curva uno la pudiese sacar de este gráfico y estirarla aquí, bueno, la mide. Y ese es el largo. Es I, F de X. Entonces, el largo de esa curva, el largo de F, el largo de la función F, sería lo que mide la curva si es que tuviese la posibilidad de estirarla. Esa es la idea muy simple. Ahora, ¿cómo usamos nuestras integrales para hacer el cálculo de la longitud de la curva? Ya sabemos que aquí siempre funciona este hecho de tomar una partición del intervalo donde está definida la función. Voy a mirar los subíndices. ¿Qué tipo de subíndice usé? X K menos 1, XK. Sí.
entre xk menos 1 y xk. Así. Es una partición, entonces, del intervalo B. Y eso define un trocito de curva. Un trocito de curva. Si esta la miramos, como yo le indicaba la vez anterior, con una lupa que fuera, entonces veríamos, vamos a hacer más grande el trocito. Ah, sí. Acá. Ahí está visto ese trozo de la curva fuera, donde aquí las medidas son las siguientes. ¿Cierto? Para ese segmento es xk menos xk menos 1. Lo hemos hecho tantas veces. Y acá tendría que ser naturalmente el I sub k menos I sub k menos 1. ¿No? También se puede anotar como delta xk y delta I sub k respectivamente, para cada caso. Entonces, como también muchas veces hemos comentado, lo que se hace en estas aplicaciones matemáticas es referirse a un caso que uno conoce previamente al estudio que está haciendo. ¿Ya? Y siempre pensando en que el uso de la integral es una aproximación. Entonces, lo que mide este pequeño trozo de curva es aproximadamente igual, quizás podría llamarle L lo que mide, ¿no? L de largo. Entonces, acá vamos a tener un delta L. Y ese delta L mide aproximadamente igual, bueno, lo que mide la longitud de ese segmento recto. Pero ese segmento recto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, por Pitágoras, bueno, delta L cuadrado aproximadamente igual a delta X sub k al cuadrado más delta Y sub k al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso por teorema de Pitágoras simplemente. Ya, teniendo eso entonces, uno dice el delta L sub k, vamos a también llamarlo porque está referido a esa parte del largo, ¿no? Raíz de delta xk al cuadrado más delta y sub k al cuadrado. Eso es. Escucho una voz, ¿o no? ¿Alguien quiere? Ah, no, disculpe, en la calle. Suena fuerte. Bueno, ahora hay que tomar la suma de estos delta L sub k, porque se entiende que esta partición, bueno, recorre todo el intervalo AB, y aquí habría una serie de línea poligonal, que también entonces cada segmento de esa línea poligonal va a establecer una medida que va a ser aproximadamente igual a la medida del largo del L, que es la parte curva. Pero antes
aquí vamos a decir que delta LK es aproximadamente igual entonces. Y factorizamos por delta XK cuadrado dentro de la raíz. Y ese delta K cuadrado lo sacamos fuera de la raíz como delta XK. Entonces va a quedar 1 más delta I sub K partido por delta XK multiplicado por delta XK. Es exactamente lo mismo. Bueno, y cuando hagamos la suma, que vamos a tener que sacar el dibujo acá. Cuando hagamos la suma, tendríamos que el largo total va a ser aproximadamente igual entonces a la suma de los largos de estos delta LK, de K igual 1 hasta N, y entonces puesto de esta manera es la suma de K igual 1 hasta N de raíz de 1 más delta y K delta XK partido por delta XK. ¿Y qué sucede cuando n tiende a infinito? O lo mismo que decíamos, la partición en norma tiende a 0. O sea que los elementos acá que miden delta XK menos, que miden delta XK, que es igual a XK menos XK menos 1, tienden a ser 0. Entonces ahí se transforma el L en la integral, la sumatoria pasa a ser integral, entre los límites donde está definida el trozo de curva. Aquí queda raíz de 1 más, este iba al cuadrado, ¿no? Recuerda, este iba al cuadrado, este iba al cuadrado. Porque aquí está en el cuadrado. 1 más. Y en el límite delta IK partido por delta XK es la derivada. Es decir, es de I de X al cuadrado. Y este delta XK se transforma en dx. Y esa es la fórmula entonces que nos permite calcular la longitud de una curva. Esa es la longitud de la curva. O sea, una integral que se ve, o sea, se obtiene muy simple, ¿no? De manera muy simple se obtiene. La dificultad siempre de este uso, de esta fórmula para obtener longitud de curva, bueno, es la presencia de esa raíz, ¿no? Siempre las raíces echan a perder las cosas o las hacen más difíciles. Porque sacar una derivada es simple. Uno más la función, ahí queda, podríamos probablemente aplicar en muchos casos una transformación de la integral haciendo uso de una variable auxiliar. Pero no es sencillo en general colocar cualquier curva y sacar de la longitud. No es sencillo. De todas maneras, para los ejercicios más comunes se puede hacer y eso es lo que nosotros trabajamos. Ya. Entonces veamos un pequeño ejemplo para ver cómo esto opera en la práctica para una curva específica. A ver, ¿alguna pregunta hasta el momento que quisieran hacer? ¿O alguna observación que quieran comentar?
No parece. Ya. Bueno, dejemos ahí nuestra fórmula. Y el ejemplo que vamos a desarrollar dice encontrar la longitud del arco de la curva y igual un secto x cubo más 1 sobre 2x. Y entonces el intervalo donde queremos hacer el cálculo dice comprendido entre 1 y 2. X varía entre 1 y 2. Muy bien. Entonces, como necesitamos la derivada, entonces comencemos calculando esa derivada. A ver cómo lo tenemos puesto acá. De y de x. Bueno, el valor de esa derivada es x cuadrado medios. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. El 3 se simplifica con el 6, queda un medio cuadrado. Y la derivada de x elevado a menos 1 es menos 1 por x elevado a menos 2. Entonces, vamos a tener 1 partido por 2x cuadrado. Esa es nuestra derivada. Ya. Y todo esto puesto en la integral que estoy borrando. La longitud, entonces, de esta curva es igual a la integral entre 1 y 2. Son los límites de integración. Raíz de 1 más la derivada al cuadrado. X cuadrado a medios, 1 sobre 2x cuadrado al cuadrado de x. Y esa es la integral entonces que resolvemos. Vamos viendo. Podríamos verla directamente allí en el solucionador, ¿no? Lo vamos a hacer después para comprobar nuestro resultado. Pero es bueno, en una primera circunstancia, hacerlo en detalles. ¿Cómo va esto? Integral entre 1 y 2 de 1 más. Acá tenemos cuadrado al primer término. X a la cuarta partido por 4. Menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Cierto? Acá queda el producto de estas dos fracciones, elimina el x cuadrado y queda menos un cuarto, que por 2 es menos un medio. Y el cuadrado del segundo término es 1 partido por 4x a la cuarta de x. Bien. Lo único que podemos reducir son los números. 1 menos un medio, que es un medio. Integral entre 1 y 2.
entonces de x a la cuarta partido por 4 más 1/2 más 1 sobre 4x a la cuarta, así, de x. Muy bien. Bueno, y eso afortunadamente, porque el ejercicio está planificado para que eso suceda, es igual a lo siguiente. Vamos a seguir acá arriba. Integral entre 1 y 2. Eso es un cuadrado binomio también. De x cuadrado medios más 1 partido por 2x cuadrado. ¿Por qué es eso? Bueno, porque si acá elevamos al cuadrado este binomio, cuadrado del primer término, es x a la cuarta partido por 4. Acá está. El doble producto, los x cuadrados se eliminan, 2 por 2 es 4, porque como doble producto, 2 por un cuarto es un medio. Allí lo tenemos. Y el cuadrado del segundo término es 1 sobre 4x a la cuarta, que también está indicado allí. Bien, y con eso, entonces, nos deshacemos de la raíz. Nos deshacemos de la raíz y simplemente integramos x cuadrado medios más 1 partido por 2x cuadrado de x. Esas son integrales sencillas. Porque son integrales de potencia. Y las integrales de potencia, x elevado a n son x elevado a n más 1 partido por n más 1. Esto es un medio. X cubo partido por 3. Esa es la integral de x cuadrado. Y la integral de x elevado a menos 2 es x elevado a menos 2 más 1. O sea, menos 1 partido por menos 1. Eso. Y este evaluado entre x igual a 1 y x igual a 2. Ya. Y bueno, eso da igual 17 sobre 12. Como resultado final, sería la longitud de esa curva, que originalmente entonces, recuerden, era y igual un secto x cubo más 1 partido por 2x, calculada entre x igual a 1 y x igual a 2. Profe, ¿Sí? Dígame, dime. tengo una duda en la última parte, Acá, abajo, esa, en esa. ahí. En ese x menos 1 partido por menos 1. ¿Por qué Porque x menos en 1? general la integral de x elevado a n de x es x elevado a n más 1 partido por n más 1. Excepto cuando x igual a menos 1, porque allí es la integral de 1 partido por x de x, y esa es logaritmo natural de x. No le coloco la c porque sabemos que siempre aparecen, pero voy a interrumpir la explicación. Entonces, cuando se tiene la integral de x elevado a menos 2, que es el caso, ¿no? La integral de 1 partido por x cuadrado, la integral de x elevado a menos 2. Entonces es igual a x elevado a menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1. O sea, ahí aparece menos 2 más 1, x elevado a menos 1. Y menos 2 más 1, menos 1. ¿Ya? Vale, profe. Ese es
la manera de hacerlo. Bien. Podemos comprobar esto con nuestro solucionador. Busquemos acá entonces. Busquemos aquí. Esto. Ya. No. Estoy viendo que son acá. Ya paso por esta etapa de comprobación, porque eso es lo que ustedes van a tener que hacer, siempre cuando estudien o cuando resuelvan alguna tarea o alguna prueba. Acá está. Entonces, soluciones. Acá. Y la integral allí. Se integral entre 1 y 2. Veamos si lo hace completo desde el primer momento en que nosotros escribimos acá. Era 1 más la derivada, ¿cierto? Entonces, la derivada era x cuadrado medios, paréntesis, fracción, x cuadrado medios, menos 1 partido por 2x cuadrado, menos fracción nuevamente, 1 sobre 2x cuadrado, paréntesis, no se me escape, al cuadrado de x. Bien escrita. Muy bien. Aquí lo dio como fracción. Fue 1,4. 1,4. Y el nuestro fue 17 partido por 12, que es 1, y tanto. Eso está bien. Entonces, en un ejercicio práctico y directo, uno se salta todo el proceso de encontrar la integral, pero es interesante hacerlo al menos una vez, ¿no? Ya, ahí estamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo esto va funcionando? Ahora volvemos a nuestro apunte. Ese fue el ejemplo número 9. Y ahora miramos el ejemplo 10. Encontrar la longitud, dice, de la catenaria. Aquí nos detenemos un poco a explicar la importancia de esta curva, sobre todo para ustedes, estudiantes de ingeniería en construcción, en la especialidad de construcción. Vamos a dejar anotado el ejemplo. Calcular longitud
una catenaria sobre esta curva, igual a 1/2 elevado a x más elevado a menos x. Y x variando entre 0 y 1. Ya. Este es el problema. Entonces, veamos un gráfico. De esta curva. Entonces ahora vamos aquí al mismo solucionador, pero ahora gráfico. Es y igual un medio, paréntesis, EL, ¿dónde lo tiene? Bueno, vamos a colocar EL, no, así, supongo que lo acepta. E elevado a X, E elevado a X, después viene más E elevado a menos X. Este es elevado a menos X. Ahí está. Se me puede. A ver qué pasa si yo digo de nuevo que lo haga. Oh, se quedó ahí. Entonces hay que ir con menos. No, más entonces. ¿Qué pasó aquí? No, no es eso. ¿Qué sucede? Otras soluciones, no. ¿Por qué lo dejo puesto así? Pero la vimos recién y con eso me basta para... Quiero perder tiempo en eso. Se veía de esta manera, ¿no? Una especie de parábola. Noten ustedes que cuando equivale 0, aquí queda 1 y aquí queda 1. 2 partido por 2, 1. Pasa por ese punto, 1. Y cuando x crece, o sea, se va muy a la derecha, este tiende a desaparecer porque es un término 1 partido por e elevado a x. Eso tiende a 0. Y este tiende a crecer, o crece. Y lo mismo pasa acá, cuando x tiende a la izquierda, o sea, menos infinito, este desaparece, porque, por ejemplo, ahí elevado a menos 1.000.000. Pero esté sumando, con menos 1.000.000 va a quedar aquí más 1.000.000, eso crece, se va hacia arriba. Esa es la curva. Ahora, el nombre que tiene, entonces está asociado al siguiente problema. Si uno tiene un cable que se soporta en sus extremos, ¿no? Por ejemplo, dos postes, y aquí tiene un cable, los típicos cables que uno ve en postes telefónicos. Naturalmente que esta distancia entre los postes tiene que ser menor que la longitud del cable, para que se vea así.
Entonces, esta curva es una catenaria. Y eso sirve para diseñar, entonces, puentes colgantes. Pero claro, en la práctica, si uno tiene que, supongo yo, construir un puente, estos que cruzan un pequeño río, lo que se hace es, bueno, poner poste aquí bien soportado, por supuesto, con algunos tensores, deben llamarse eso, que soportan, y después se coloca acá. Digamos que esto, hay un río que pasa por aquí. Y se coloca el cable, y después, no sé, se traza aquí otra. Esto iría así, después acá, ¿no es cierto? Lo típico que uno ve, por aquí camina la gente. Entonces, si uno lo quiere diseñar, independientemente de la forma como lo construye, ¿no? Lo quiere diseñar aparte, en un plano. Entonces, para conocer aquí la curva y poder dibujarla, entonces uno sabe que esa curva tiene esta ecuación, la ecuación de una catenaria. Y bueno, si tiene la curva, puede, en un plano puede hacer todos los cálculos posibles y sacar hasta cuentas de valor, de material, etcétera, todo ese tipo de cosas. Esa es la fórmula entonces de la catenaria. También esto, si ustedes lo han visto en algún libro, le ha llamado la atención, hay unas funciones que se llaman hiperbólicas, ¿no? Seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, tal como es trigonométrica. Y este corresponde a la definición del seno hiperbólico. Esa es la importancia que tiene esta curva en el caso que ustedes después la pueden usar en el diseño de algo como un puente colgante. Ya. Entonces recuerden, si uno tiene dos postes y cuelga un cable, entonces la figura que se traza corresponde al gráfico de una catenaria. Eso les puede ser útil. Ya. Bueno, observamos el ejercicio entonces. El X varía entre 0 y 1. Ya. La longitud, entonces, integral entre 0 y 1 de un trozo de esa catenaria es igual a la raíz de 1 más la derivada de 1/2 e elevado a x más e elevado a menos x derivada con respecto a x al cuadrado de x. Bien. Este 1/2 es allí, ¿no? Qué feo eso expresado así. Entonces, esto lo vamos a colocar mejor esta otra notación. La derivada con respecto a x de 1/2 e elevado a x más e elevado a menos x
Ya ahí se entiende mejor. Y eso está al cuadrado. Muy bien. Esto es integral entre 0 y 1 de raíz de 1 más la derivada de x elevado a x es elevado a x. Entonces tendríamos e elevado a x. Y la derivada de e elevado a menos x es e elevado a menos x por la derivada de menos x menos 1. O sea, e elevado a menos x. Ahí está. Y todo esto al cuadrado de x. Ya. Desarrollamos ese cuadrado de binomio. Tendríamos 1. El cuadrado del primer término sería un cuarto e elevado a 2x. Un cuarto e elevado a 2x. El doble producto. El producto de los exponenciales es 1, ¿no? ¿Ya? El doble producto de los exponenciales entonces es 1. Profe, ¿Sí? Dime. ¿por qué arriba pasó de más a menos entre la diferencia del exponencial? Ah, ese es el efecto de la derivada. La derivada de elevado a x es elevado a x. Y la derivada de elevado a menos x es elevado a menos x por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es menos 1. Entonces lo colocamos ahí el menos 1. Es la derivada. ¿De acuerdo? Sí, gracias. La derivada de elevado a menos x es menos e elevado a menos x. Ya. Entonces acá tenemos cuadrado al primer término, y elevado a x por un cuarto. El doble producto es e elevado a x por e elevado a menos x es 1. ¿Ya? El doble producto entonces menos 2 simplemente. Pero acá está multiplicado por un cuarto. Este también va al cuadrado. O sea que al menos un medio. Y el cuadrado del segundo término es e elevado a menos 2x de x. Y todo esto es en una raíz. A ver, esto lo cambiamos para no anotar nuevamente lo mismo. Allí tenemos nuestra raíz. Ahí me falta un cuarto. Porque este cuarto multiplica todo el desarrollo del cuadrado binomio. Tal como recién, aquí tendremos la integral. Un cuarto e elevado a 2x. 1 menos un medio es más un medio. Más e elevado también en un cuarto. E elevado a menos 2x de x. Ya. Y eso es un cuadrado de binomio perfecto. Esto es la integral entre 0 y 1 de raíz de un medio e elevado a x más un medio e elevado a
menos x al cuadrado. Ahí comprobemos. El cuadrado del primer término en cuarto elevado a 2x, ahí está. El doble producto de primero por segundo elevado a x por elevado a menos x es 1. Un medio por un medio un cuarto, y por el doble es un medio. Ese es el término, que es el resultado. Y el cuadrado del segundo término es un cuarto elevado a menos 2x. Y eso nos permite entonces eliminar la raíz. Eliminamos la raíz. Es un medio elevado a x más un medio elevado a menos x. Vamos a factorizar por un medio. Y la integral de e elevado a x es la misma, e elevado a x. Ya podemos sacar el resultado, ¿no? Un medio salió fuera de la integral. La integral de e elevado a x es e elevado a x. Y esta integral e elevado a menos x es menos e elevado a menos x. Evaluada entre x igual a 0 y x igual a 1. Nos da como resultado final un medio, allí lo tenemos. Cuando x vale 1, queda e menos e elevado a menos 1. Y el reemplazo cuando x vale 0 es 1 menos 1. En consecuencia, lo que mide ese trozo de la catenaria es un medio factor de e menos 1 partido por e. Entonces, traten de recordar siempre este problema, ¿no? Que puede ser interesante alguna vez. Si les pregunta, bueno, ¿cómo se diseña un cable colgante? Entonces la ecuación es la catenaria y corresponde al gráfico de la función y igual a e elevado a x más e elevado a menos x partido por 2. O también llamada al seno hiperbólico. Esto es un problema que también uno lo hace en ecuaciones diferenciales, porque allí planteé el problema de encontrar la ecuación que corresponde a la forma de una catenaria. Y lo hace el desarrollo y encuentra entonces que esa forma corresponde a la ecuación de ese seno hiperbólico. Ya. Ahora. ¿Alguna pregunta de este problema? Toda la integral nuevamente la podemos obviar y la sacamos en la calculadora de integrales si uno quiere llegar directamente al resultado. Ahora viene entonces el análisis de lo que es una área de una superficie de revolución. Miremos eso. Área de superficie de revolución.
¿Cuál es el problema que tenemos que abordar? Tenemos acá una pequeña longitud de una curva. Siempre un trozo de curva continua definida en un intervalo AB. Y ese trozo de curva se va a girar en torno a esta figura al eje X. Se gira en torno al eje X. Bueno, y eso genera un cuerpo superficial como este, así más o menos, ¿no? A ver, se vería así. Así. ¿Mm? Recuerden que originalmente este es el trozo de curva que se hace girar. Entonces uno puede calcular el área superficial de lo que aquí se genera. Entonces esto es muy sencillo, haciendo uso de lo que ya sabemos del cálculo de la longitud de una curva. Porque eso es sencillo. Porque si hacemos girar simplemente un pequeño trozo, delta LK, como lo hicimos recién, ¿no? Entonces, esto se verá así. ¿Bien? Supongamos que esto lo cortamos y lo estiramos. Se corta, es una especie de cinta, ¿no? Se corta y se estira aquí. Entonces, este que corresponde a... Ese que corresponde a delta XK, ¿no? Aparecería acá. Delta XK. El ancho es así. Bueno, y esa altura, que corresponde a un radio, porque esto va girando, sería f de xk, o el xk asterisco, que es un punto que está dentro del intervalo delta xk, como siempre lo hemos anotado. Entonces acá, como esto es un círculo, bueno, cuando lo cortamos aquí, la longitud de ese lado mayor es la longitud del círculo, o sea, 2pi el radio, 2pi r, xk asterisco. Entonces, ese delta de superficie, ese delta S sub k de superficie, es largo por ancho. 2pi fxk asterisco por delta xk. ¿Ya? Disculpen, aquí yo me equivoqué. Este corresponde a este ancho, ¿no? Y eso está medido por delta L sub K. Ese de aquí está medido por delta L sub K. ¿Cierto? Porque el trocito de curva delta L. Sí. Entonces, este es delta L. Delta L.
sub K. Ya. Bueno, y cuando se sumen todos estos elementos, suma de K igual 1 hasta N, de estos delta de superficie, será la suma de 2pi fxk asterisco delta L sub K, suma de K igual 1 hasta N, si hay N subintervalos en la partición, y en el límite, cuando los elementos de la partición tienden a infinito, o también, como hemos dicho, que el módulo de esa partición, que es la misma interpretación, tiende a 0. Entonces, la superficie, en torno, en este caso, al eje o X, es igual. Esta sumatoria infinita se transforma en integral entre los límites de integración A y B de 2pi. Este fxk asterisco pasa a ser genéricamente el fxk. Y el delta, bueno, es la raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x, ¿no? Que era la fórmula anterior de la longitud de curva. Ya, que es una fórmula bastante pesada, ¿no? Con esa raíz y con la función. Profe, Sí. lo que no entendí fue por qué se asimila que es como una circunferencia. ¿Por qué el 2pi? Ah, porque si tú giras acá, si tú giras cualquier punto, te genera una circunferencia, es una circunferencia. Toma acá un punto sobre el eje X y lo giras. Se genera una circunferencia. ¿Eso lo ves claro? Sí, gracias. Es una circunferencia. Entonces la circunferencia tiene largo 2pi r. Entonces eso es lo que está puesto acá. Porque r, para este xk, si este es un xk asterisco, ¿no? Ese punto acá tiene coordenada xk asterisco y fxk asterisco. Entonces eso pasa a ser el radio. Entonces está aquí, 2pi el radio. Y el ancho es lo que corresponde a este delta L sub K. Delta L sub K. Entonces, todo esto tú lo cortas acá y lo abres. Te queda una especie de cinta. Donde el largo es la cinta de la circunferencia. 2pi fxk asterisco. Y el ancho, bueno, es delta LK. Lo que mide es la aproximación, lo que mide acá el trozo de curva. Delta LK. Entonces esto se lleva aquí. Donde hemos expresado ese delta S sub K es toda esa área, ¿no? Esa área es delta S sub K. Esa área que está churada. Y después toma uno todas estas cintas que se van apareciendo aquí y la suma. Es el paso siguiente. Y luego tiende a infinito el valor de n, o el límite. Y eso se nos pone entonces en la integral que hemos puesto allí. Ya. Veamos dos ejemplos que hay acá. Profe, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? esa longitud que está al lado, o sea, la longitud n creo que era, no, L sub k, ¿Ya? ¿por qué la tuvo que multiplicar por 2pi por radio?
A. Mira, ¿estás de acuerdo que eso es como una cinta acá, no? Lo que se genera cuando tú das vuelta a esto Sí. es como una cinta. Una cinta a ver, así, 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 así. Es una cinta. De ese estilo. Entonces, ¿cuál es el área de esta cinta? Entonces, la cortas aquí con una tijera y la estiras. Acá está. Es lo mismo que tengo acá. Corta y la estira. El ancho es el pequeño trozo aquí delta LK. Ahí está, el ancho. Y cuando tú le estiras, lo que estiras una circunferencia. El largo de esto es una circunferencia. Es 2πr. Pero para este punto, entonces, el R, que es esa distancia, para ese círculo, es la imagen de ese punto. Porque estos puntos de acá caen sobre la curva. Y la curva es igual a f de x. Entonces, para este punto x cada asterisco, la imagen es f de x cada asterisco. Y eso corresponde al radio. Al radio. Entonces, el largo es 2pi fx cada asterisco. El ancho es delta LK. Entonces, el área es largo por ancho y el producto de estos dos valores. Esa es la razón. ¿Se entiende mejor? Sí, profe. Ya caché. Ya está. A ver, veamos un caso. Un ejemplo. Dos ejemplos que vienen al punto que tenemos que resolver. Entonces, dice lo siguiente el ejemplo. Encontrar la superficie que se genera al girar la curva igual a raíz de x en torno al eje OX, por supuesto, y el x variando entre 0 y 1. Entonces aquí es sencillo de ver porque igual raíz de x es, bueno, es un arco de una parábola, ¿no? Que está vista con el eje sobre el eje OX. Esa es la curva y igual raíz de x. Y variando entre 0 y 1, supongamos que aquí está el 1. Al girar, entonces se completa esta figura. Coloquemos el 1 adentro. Allí. Eje X, eje Y. Esa es la figura que, entonces, se genera al rotar ese trozo de curva, igual raíz de x en torno al eje x, entre 0 y 1. Ese es el 1. Eso es. Entonces, ¿cuál es el área superficial? ¿Cuál es el área superficial? Entonces, esa área superficial, bueno, estamos girando en torno al eje OX, es, según la fórmula que hemos obtenido, la integral entre 0 y 1, decía 2pi
f de x. Aquí f de x es raíz de x. 2pi f de x. Bueno, voy a colocar de inmediato que es raíz de x. Después viene una raíz de 1 más la derivada con respecto a x de raíz de x al cuadrado de x. Bien. ¿Esto a qué corresponde? La integral entre 0 y 1, 2pi raíz de x, 1 más. La derivada de raíz de x es la derivada respecto a x de raíz de x, es 1 partido por 2 raíz de x. Ese valor de la derivada. Y elevado al cuadrado sería 1 sobre 4x de x. Ya está. Entonces ahora simplificamos un poco esto. Nuestra integral entre 0 y 1. A 2pi lo vamos a dejar fuera de la integral. Y el raíz de x bueno, hacemos la multiplicación entre las raíces. Tendríamos raíz de x más un cuarto de x. Muy bien. Y esto, bueno, lo pueden meter directamente al programa. O simplemente resolverlo porque es fácil. Pues x más un cuarto elevado a un medio más 1 son 3 medios. Partido por 3 medios se va multiplicado por 2 tercios. Entre x igual a 0 y x igual a 1. Límite de integración. Y bueno, aquí hay 4 tercios pi. Cuando x vale 1, tendríamos 1 más un cuarto, 4 cuartos más un cuarto, 5 cuartos. Elevado a 3 medios. Y cuando x vale 0 es un cuarto elevado a 3 medios. Y ese sería nuestro resultado. Cualquiera que sea el número. Ya está. ¿Alguna pregunta? Entonces, ese es el valor del área, ¿no? El área de esa figura, que es como una especie de vaso. Y el área de la superficie. Ya, a la vuelta hacemos otro ejemplo. Vamos a hacer un pequeño receso y quiero ver si me puedo comunicar con la profesora de la otra sección para establecer el día exacto de la prueba. Entonces, es hora de nuestro receso. Volvemos un cuarto para las 10, ¿les parece? Sí, profe. Un cuarto para las 10. Ya está. Entonces, y está grabando también. Miren, vamos a hacer un ejemplo más de estas áreas de superficie de revolución y después vamos a comentar acerca de las pruebas, que es importante para que haya claridad de fechas, formas, etc. Ya está.
El ejercicio dice así. Se gira en torno al eje o X un círculo de tal manera que se forma una superficie que se llama torus. Torus. Bueno, es una palabra en latín. Y uno lo podría entender como un neumático, ¿no? La superficie de un neumático. O la superficie de una donut o rosquilla. Ese es el torus. Y evidentemente lo que se hace es girar en torno a un eje, un círculo. Y eso genera esta superficie. Es muy fácil dibujarla de esta manera. Así. Eso da la impresión de la superficie de la cual estamos hablando. Torus. Entonces, vamos a girar esta circunferencia. X cuadrado más y menos b al cuadrado igual r cuadrado. La circunferencia al dibujar, bueno, tiene centro 0b. Ese sería b y el radio r. En el caso, ¿no? Este es b. Y el radio es r. Y eso gira entonces en torno al eje X y se genera una superficie como esta. ¿Se entiende, no? El problema. No es tan difícil de ver así gráficamente. Ya está. Entonces le aplicamos nuestra fórmula. Aquí necesitamos un dibujo un poco más grande. Entonces, voy a hacer primero la circunferencia. Así. Así. Entonces, esta circunferencia, como tenemos que considerar la función, ¿no? Y esta es una relación. Bueno, despejamos la y. Y al despejar la y de acá es raíz de r cuadrado menos x cuadrado más b. Es el despeje de y para la parte superior. Y igual a b más la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. R cuadrado menos x cuadrado. Y para la parte inferior, el y es b menos ahora. X más y este con menos. Raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Es simplemente despejando la y de esta ecuación. Pasamos el x cuadrado restando y después sacamos raíz y el b pasa sumando. Y al sacar raíz es más menos raíz. Entonces eso da lugar a que se formen dos ecuaciones con positivo queda la parte superior, el arco superior de la circunferencia, y con negativo el inferior. Ya. Entonces, a ver, como necesitamos, vamos a recordar la fórmula. S era integral 2pi f de x f de x raíz de 1 más la derivada al cuadrado de x. Esa es la fórmula que calculaba entonces
el área superficial. A ver, tomemos primero la raíz aparte, para no escribir demasiado. Es 1 más la derivada con respecto a x. Entonces, de esta fórmula, ya sea con más o con menos, va a dar el mismo resultado porque está elevado al cuadrado. Voy a colocar más o menos por si acaso. El raíz de, si es que es necesario tener ambas versiones. Esa derivada al cuadrado, eso es lo que va dentro de la raíz. Ya. ¿Y eso qué nos da? Bueno, la derivada de b es 0 porque es una constante, más o menos no importaría porque está elevado al cuadrado. Y esa entonces, derivada de la raíz, es 1 más. La derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz de r cuadrado menos x cuadrado por la derivada de la cantidad de su radical, por menos 2x. Aquí entonces tendríamos menos 2x. Todo esto está al cuadrado. ¿Ya? Y los coeficientes 2 se eliminan. A ver, voy a aquí trabajarla. 1 más x cuadrado partido por la raíz también se elimina con el cuadrado, x cuadrado por x cuadrado. Y después acá tenemos r cuadrado menos x cuadrado multiplicado por 1 es r cuadrado menos x cuadrado más x cuadrado, se elimina x cuadrado. Y queda simplemente raíz, ¿no es cierto?, de r cuadrado partido por raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, eso es lo que colocamos acá. Ya, raíz de r cuadrado r, simplemente. Y abajo raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Ese es el valor, entonces, de esa derivada que va en la integral. Porque lo hicimos aparte para no estar escribiendo todo a continuación. Bien, entonces. Bien. Ya. Y con eso, entonces lo vamos a hacer en dos partes. La parte superior, la mayor superficie S1. Y cuando giramos la parte inferior de la circunferencia, le vamos a llamar S sub 2. Entonces, para S sub 1. Porque pues S, simplemente lo vamos a tomar como la suma S1 más S2. Para S1, entonces, cuando giramos la parte superior que corresponde a más raíz acá. Entonces, S1 igual 2pi, perfecto, el f de x es b más, para la parte superior, r cuadrado menos x cuadrado, por la raíz de esta expresión, que ya sabemos que es simplemente r partido por raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y esto de x. Muy bien. Ya, y todo eso hacemos todos los arreglos posibles, los cálculos necesarios, lo metemos en la calculadora y vamos a obtener un resultado que es 2pi cuadrado, 2pi cuadrado, esto va con integral, ¿no? Esto va con integral. Es la integral
entre estos valores, los X, corresponde al radio de la circunferencia. O sea, entre X igual a menos R y X igual a más R. Ese sería nuestro S1. Superficie 1. Y eso da entonces 2pi cuadrado PR más 4pi R cuadrado. Y para la superficie S2, que es esta parte inferior, entonces, el círculo que gira, es similar a la expresión anterior, salvo que aquí la función va con un menos, y es b menos raíz de r cuadrado más x cuadrado. Entonces se trata de integrar entre menos r y r, 2pi, p menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y ya habíamos visto que, bueno, aquí con más y con menos se produce el mismo resultado. Así que este es r, raíz de r cuadrado menos x cuadrado de x. También variando entre menos r y r, son los límites de integración para la curva superior, semicírculo superior o semicírculo inferior. Y esto, bueno, da una expresión similar a la anterior, pero aquí en vez de más es menos. 4pi r cuadrado. Y luego si sumamos ambas para obtener S1 más S2, entonces lo que sucede es que se eliminan estos 4pi r cuadrado y queda 2pi cuadrado b por r. Y ese es entonces el área de este neumático, o donuts, o rosquilla. 2pi cuadrado por b que es esta distancia, ¿no? Desde el centro de la circunferencia al punto de giro, ese es el b. Y el r, el radio de la circunferencia acá. Ese radio es r. Ese es r y ese es b. R y b. Eso también puede ser útil si alguna vez uno tiene que calcular una superficie. Si a alguien se le ocurre construir un volumen que sea como un toro. En chilense uno le llama el toro. Entonces, de esa forma ustedes ya podrían calcular la superficie. Si tienen que pintar eso, saber la cantidad de pintura según lo que cubre una pintura por metro cuadrado, etc. Hacer todos los cálculos posibles. ¿Alguna pregunta? Esto cubre entonces las aplicaciones principales de la integral. Otras aplicaciones de tipo físico vienen en la guía de ejercicio, ¿no? Unos problemas que se llaman de trabajo, que es la integral de la fuerza por la distancia. Pero eso lo vemos ya con posterioridad. Habiendo cubierto entonces todo lo que es la integral en una variable y sus aplicaciones,
Vamos ahora a comentar todo lo de la prueba porque ojalá quede lo más claro posible. Ojalá quede lo más claro posible. A ver. La prueba va a ser en conjunto con la otra sección. Hay dos secciones en cálculo 2 y las secciones coinciden en el horario del día martes. ¿De acuerdo? El martes a las 2:40 de la tarde. Y ese va a ser entonces el martes 11. Martes 11. Toda esta información yo la voy a colocar en un correo de todas maneras, ¿no? Para que usted la tenga. Ya. Ahora, a partir de mañana, porque tengo que armar algo, la tenía escrita, pero la tengo que escribir de nuevo probablemente. La prueba de ensayo, de todas maneras se la voy a mostrar ahora lo que había escrito. A ver, esto no. Vamos a buscar. Profe, Dime. ¿la prueba de alternativas o con desarrollo entregado por RECO? Yo le voy a mostrar la prueba de ensayo. La prueba de ensayo es de alternativa. Entonces, si la prueba de ensayo es con alternativa, la prueba va a ser con alternativas. ¿Ya? Lo voy a mostrar ahora. Ya la prueba de ensayo que se ha escrito. Me permiten ingresar a mi RECO. Yo se lo muestro. Ya, ir a RECO. Ahora, tanto para la prueba de ensayo como la prueba del día martes 11. ¿Estoy diciendo bien martes 11? Sí, martes 11. Van a estar en RECO en una caja especial, en una ventana especial que se va a llamar probablemente prueba cálculo 2. Prueba cálculo 2. O sea, a ustedes en su RECO le va a aparecer, aparte de las asignaturas que tienen, entre otras la nuestra de cálculo 2, otra casilla más que va a ser prueba cálculo 2. Y allí en la prueba de cálculo 2 entonces va a estar alojada la prueba de ensayo. Y también cuando corresponde el próximo martes va a estar la prueba 1. Toda esa información se lo voy a colocar en un correo para que todos la tengan, ¿no? Ahora, ¿cómo se van a ver la prueba misma, las preguntas? Eso se lo voy a mostrar ahora. Complementos. A ver, vamos a ir a semestre 1. Semestre 1. No son. Tengo que colocarte uno aquí. Es. Lo tengo en otra casilla. Aquí está. Recursos relativos, pruebas. Ya está, ahora lo podemos compartir. Acá. Entonces, en esa casilla que voy a armar hoy día en la tarde, lo voy a armar como curso, un curso que va a solamente contener pruebas. ¿De acuerdo? Ahí ustedes van a poder entrar según la sección
la nuestra, la 742, y van a encontrar esto que yo les voy a mostrar ahora. Aquí estamos. Se va a abrir tal como esto, supongo yo. Y esa es la forma como aparecen las pruebas. ¿Se fijan? Transformando el límite a una integral, el valor de ella es esto. Bueno, esto es lo que yo escribo, digamos, lo que ustedes ven, no sé exactamente, supongo que ven aquí unos circulitos y ustedes tienen que colocarle con una marca cuál es la respuesta que ustedes eligen, ¿no? Profe, ¿Sí? Dime. de pasadita aprovecho a preguntar, Ujú. el primer ejercicio, ¿cómo se resolvía con suma de Riemann o con integral directa? ¿El primero? Sí. Bueno, este hay que traducirlo a integrales, porque hacerlo según límite es un lío feroz, digamos. Sí, es que se puede hacer a veces. Pero si eso se transforma a integrales, entonces la integral es muy sencilla y uno calcula la integral y encuentra ese valor. ¿Ya? Ahora, yo lo anoté, esto tengo que revisarlo porque este asunto es... uno también aquí escribe no directamente, sino que escribe en un lenguaje especial las fórmulas y las compila. Entonces, tengo que revisarla. Pero de todas maneras, así se va a ver en general. Va a ser como la prueba de ensayo que voy a colocar, ya lo voy a decir cuándo. Aquí hay otro enunciado que tiene que ver con, bueno, todo tiene que ver con integrales. Con propiedades integrales. Aquí ya encontrar un área, típica un área para una función, entre la función y el eje X, un área bajo la curva. ¿Ya? Ahí hay que hacer un dibujo, uno puede ir al graficador, hacer el dibujo, en fin, y ver de qué se trata, y después calcular la integral. Todas las integrales son bastante fáciles, ¿no? Esas integrales son simples. Si no quieren perder tiempo, la hacen directamente en el calculador de integrales. Aquí hay otra área acotada, ahí le falta un pequeño espacio, acotada por las curvas, dos curvas, o sea, es un área entre curvas, los posibles resultados, y ese resultado lo tengo que reparar porque no tiene sentido que le haya puesto la misma función, ¿no? Y aquí hay algunos ejercicios también con gráficos. He incluido esos gráficos. He tratado de hacer lo más proporcional posible, ¿no? Hacer estos gráficos no es tan sencillo, pero bueno, yo creo que han quedado bastante buenos de todas maneras, en cuanto a la proporción que yo expreso. Bueno, se entiende que es un círculo y es una recta, y dice, para esa región R achurada, no tengo que colocarla ahí sombreada, porque en realidad no es achurada, es sombreada. No sé hacer achuramiento en este procesador, ¿no? Se hace el sombreado. Entonces, de las proposiciones siguientes, ¿cuáles calculan el área de R? R se supone que es esto que está en gris. ¿Esa integral la calcula? ¿Esa o esa? ¿Todas la calculan? ¿Solamente una la calcula? Bueno, esa mecánica de solución ustedes también la conocen. Y aquí hay una función continua y creciente, dice, también es una propiedad de las integrales. ¿Cuánto vale esa integral finalmente? ¿Cuál es el valor de la integral? Hay que hacer un dibujo para ubicarse, ¿no? Y este último dice, el área de la región finita acotada por esta es una sola curva. Allí tienen que ir al graficador y graficarla, ¿no? Para darse cuenta de qué se trata. No es nada de complicada, pero hay que mirarla. Noten que si uno hubiese sacado raíz cuadrada, queda ahí igual a más o menos
x menos 1 que sale de la raíz por raíz de x. Pero bueno, hay que colocarla de esa manera para que sea una curva que está, una especie de loop, una curva cerrada, o tiene una parte cerrada, para que quede acotada el área. Esa es una muestra, ¿no? Es una muestra de cómo se verían las preguntas, el tipo de preguntas. Hay que entender que una muestra, o sea, no es... obviamente que las preguntas de la prueba, muchas se van a parecer a estas, pues si no, no se colocaría una prueba de ensayo si uno hace una cosa totalmente distinta, ¿no? Van a haber, claro, van a haber preguntas como esta, por ejemplo, así con su gráfico, etcétera. Otras de propiedades del integral como esta que está acá, que es una especie de propiedad del integral. Algunas con límite de suma de Riemann. Y otras probablemente que, claro, que no está acá en esta muestra, pero sí están en las guías de ejercicio o en los ejercicios de los apuntes. ¿Mm? Esa es la manera, yo creo, como ustedes lo irán a ver en el RECO mismo. Pero ahora, para que no lo sorprenda si no han hecho otra prueba antes con alternativas en RECO, ¿han hecho pruebas con alternativas en RECO a propósito? ¿En otra asignatura? Sí, profe. Ah, Sí, ya, entonces, profe. ya, sabe. Yo no sé cómo se ve, digamos, porque uno ve lo que uno coloca, pero el estudiante a lo mejor ve otra forma, no sé. No creo que sea tan distinta a esta, supongo. Entiendo que uno puede ir respondiendo. Si se arrepiente, puede devolverse. Y en alguna parte, en la forma que ustedes ven, deberá decir enviar, ¿no? Al final, no sé, en una pestaña decir enviar aquí. Y uno envía y hay... Ahora, cuando envía ya no se puede hacer nada. Por eso que hay que enviar, evidentemente, cuando uno ya piensa que ha terminado todo. Ahora, claro, también acá, uno que construye la prueba, viene la respuesta. A usted no le aparece la respuesta. Ahora, esta prueba de ensayo va a estar habilitada desde mañana porque tengo que, parece ser, reescribirla de nuevo en ese curso. Aquí la tengo en nuestro curso, pero necesito, es más claro, hacer un curso distinto, un curso que se llame pruebas. ¿Me entienden con lo que quiero decir, no? O sea, en su pantalla ahí le va a aparecer curso de estructura, no sé, cálculo 2, física 3. Y le va a aparecer uno ahora que va a llamar pruebas. ¿Por qué le va a aparecer? Porque ustedes van a estar como estudiante en ese curso de pruebas. Entonces tiene que aparecerles. ¿Eh? Entonces, mañana va a estar eso habilitado o a la noche, supongo. Lo alcanzaré a hacer hoy hasta la noche. Ustedes van a poder entrar y trabajar en esa prueba de ensayo desde mañana hasta el sábado, digamos, 11 de la noche. Profe, ¿Sí? ¿cuántas preguntas tendría la prueba que vamos a realizar la próxima semana? Bueno, esta tiene 7, 10, 12, 14, por decirlo así. ¿Y la prueba que vamos a realizar la próxima semana también va a ser por este formato? ¿O Claro, este formato. vamos a tener que descargar un Word y una hoja de respuesta? No, nada. Aquí ustedes van a, tal como está prueba de ensayo. ¿Sí? Es por eso que yo le llamo prueba de ensayo. Digamos. Es tal como está prueba. O sea, ustedes van a marcar aquí, como le digo, yo no sé cómo les aparece a ustedes, supongo que le aparece un circulito aquí, ¿no? Un circulito que Sí, ustedes profe. marcan.
pero ya, como lo han hecho antes, saben dónde marcar. Y cuando tienen todo marcado, lo envían y listo. Y les da de inmediato el puntaje. Ahora, bueno, para esta prueba de ensayo, además, como la voy a dejar puesta desde mañana hasta el sábado a las 11 de la noche, digo a las 11, ¿no? Porque uno le gustaría completar el día hasta las 12 de la noche, pero aquí una vez que traté de hacerlo hasta las 12 no me aceptó, entonces ahora lo hago hasta las 11 nomás. Bueno, la hacen mañana, el miércoles o el sábado, cuando quieran. La pueden abrir todas las veces que les parezca esta prueba de ensayo, ¿no? Yo sí les pediría que la hicieran en el sentido de enviarla cuando ya tengan todo listo. Si tienen mucho trabajo esta semana y, bueno, y se dedican a hacerla el viernes, perfecto. El viernes la manda, digamos, y ahí le va a dar su resultado. O la hacen el sábado. O sea, alguien muy apurón la hace mañana mismo, digamos, no es problema. Ahora, si tienen duda después respecto de alguna pregunta acá, bueno, tenemos tiempo el lunes próximo en la mañana para poder aclararlas, ¿eh? O sea, si alguien dice, mire, la verdad es que esta pregunta de acá, no sé, tengo dudas, digamos. A mí me parece que yo la tenía buena y me arrojó algo malo y debe ser porque no entendí que está calculando esa integral. Entonces, todas esas cosas que tengan dudas, el lunes las podemos aclarar. Otra cuestión es que respecto a este tipo de pruebas, por lo menos yo no puedo sacar impresión de esta prueba. Entiendo que ustedes tampoco, digamos. Entonces, si tienen dudas de alguna pregunta, le sacan una foto. No el sistema más expedito, ¿no? Pero si alguien tiene, por ejemplo, duda en esta pregunta 5, le sacan una foto. ¿O cómo se llama eso? Impresión de pantalla. Y las guarda en un archivo. ¿Mm? A ver, con este comentario estoy aclarando dudas o estoy simplemente refiriendo a cosas que ustedes saben. No es necesario que se las aclare ni que se las comente. No, profe, aclarando dudas. O sea, en mi parte. Ya, qué bueno. Qué bueno. Entonces, lo más importante, yo en el correo en la noche les dejo indicado todo esto, ¿no? Y el nombre de esa nueva casilla que voy a colocar como curso de ustedes y mío, un nuevo curso que va a tener el título de Pruebas Cálculo 2. Mat algo, lo que sea, probablemente también el código de la asignatura. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a este tema de pruebas, calificación, etcétera? Creo que no, profe. ¿No? Profe, ¿Está ¿cuál va a claro ser todo? el porcentaje de esta prueba? No, si este no tiene nota, es una prueba de ensayo. Ah, no, pero la de la próxima semana. Ya, eso es distinto. Mira, vamos a hacer 3 pruebas en el semestre. Es 33, 33 y 34%. En la práctica es un tercio cada prueba, ¿no? Todos valen lo mismo, el promedio. 33, 33, 33. Ok, profe, gracias. Ya está. Vean bien esto, como le digo, practiquen
para que tengan una cierta rapidez de hacer gráficos en la graficadora, en la misma, el programa que ustedes eligen, el que ustedes quieren. Práctica también práctica para poder resolver matrices, estoy hablando, resolver integrales, por ejemplo esa, graficarla rápidamente, plantear la integral y meterla ahí mismo en el programa para que le dé los resultados. Eso tienen que practicar. Y bien, pues eso. Digo, tenemos tiempo todo el lunes para darle otra vuelta a esta cosa de la prueba, las dudas que tengan, las dudas que hayan tenido en el desarrollo de la prueba de ensayo. Ya. Entonces, atento a un correo que yo les ponga hoy en la noche, donde toda esta información yo la dejé expresada allí. Fechas, en fin, ese tipo de cosas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Profe, Ya entonces, hasta aquí quedaríamos porque tengo que armar todo este asunto hoy para que ustedes mañana ya tengan claridad absoluta acerca de la prueba, ¿no? O sea, tengo que reescribir la prueba de nuevo para que todo eso esté concluido hoy. Nos estaríamos viendo entonces el día lunes próximo. Cualquier duda me escriben, ¿ah? Escriben un correo y yo les respondo. Ya está. Ok, ya, profe. profe. Ya pues, nos estamos viendo entonces el próximo Ya, lunes. profe. Profe, Nos vemos la cuídese. próxima semana. Esto lo subo también al YouTube hoy día. Hola, Chao, profe. profe. Muchas gracias, cuídese. Chao. A ustedes también. Bueno, gracias, profe. Ya. ¿De qué? Adiós.